ya estaba preocupada. No hay problema, no hay problema. Muy bien. Seguimos en este contexto extraño de pandemia, pero reunidos a la distancia. Así que con todos los pros y los contras que eso implica. Entonces, les traigo un saludo cariñoso de la iglesia de Conce y también les agradezco la invitación que me han dado para poder predicar la palabra. Vamos al texto de Daniel 3, Daniel, capítulo 3. Los versículos, va a ser el capítulo completo, así que para que estén atentos a la lectura, yo voy a dar lectura y después vamos a continuar con el sermón. Dice así, Daniel 3. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar la dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron en voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música y trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que se incline ante ella, todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato al horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. «¡Que viva su majestad por siempre!», exclamaron. «Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado al horno en llamas. Pero hay algunos judíos, a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua que ordenó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego». Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: «Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos». Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: «No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua». Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, les preguntó a sus consejeros: «¿Acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego?». «Así es, su majestad»,
Le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres, sin ataduras y sin daños algunos, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartiza cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Entonces vamos a realizar una oración para comenzar y que Dios pueda guiarnos en este momento. Oremos. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos Señor por tu amor en este tiempo, por tu cuidado. Te pedimos, oh Padre, que tú continúes, Señor, con estos cuidados, con estas bendiciones y nos ayudes, Señor, por medio de tu palabra, a conocerte más y amarte más, Señor. Necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Muy bien, muy bien, muy bien. Una historia bastante famosa, en verdad. Una historia bastante conocida, la historia de los amigos de Daniel. Que hoy día vamos a intentar observar algunas características nuevas que puedan ser un poco renovadas para nuestro tiempo, mejor dicho, más aplicadas para nuestro tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es un poco la idea del día de hoy? Es hablar de mundanismo, de cómo el mundo nos afecta, porque este sermón se enmarca, en verdad, dentro de una serie que nosotros hicimos, en Temuco en este caso, donde primero hablamos de 4 personajes de la Biblia muy famosos. Uno de ellos es Sara, otro de ellos es Abraham, el mismo David, y la idea era poder observar cómo Dios actúa en ellos. El nombre de la serie era, era eh, vasos en manos del alfarero, barro en manos del alfarero. Entonces, la idea era mostrar la humanidad de estos personajes, cómo nosotros los heroizábamos, los veíamos como héroes, pero en verdad no lo eran, y caían constantemente, y cómo en esas caídas Dios los iba formando y los iba transformando. Y la idea era terminar con el sermón de los amigos de Daniel, al ver cómo luego de este proceso de transformación nosotros actuamos en el mundo y cómo el mundo actúa en nosotros. Entonces, de hecho, de eso se trata un poco el sermón del día de hoy, ver cómo el mundo actúa en nosotros, porque nosotros vivimos en este, somos somos sal y luz en el mundo, y somos como un barco en el río, por así decirlo. No es ningún problema que el barco esté en el río, es lo natural que esté. El problema es cuando el río está en el barco. Es ahí donde se provocan los problemas. Entonces, no, es muy normal que nosotros estemos actuando en el mundo, viviendo en el mundo, moviéndonos en el mundo, pero el problema ocurre cuando el mundo está dentro de nosotros. Eso es lo que queremos ver un poco. Entonces, vamos a ver esta pequeña historia de Daniel con una nueva profundidad, donde nosotros básicamente vamos a ver 3 elementos. 3 elementos. ¿Cuáles son esos? El mundo actúa por medio de un monarca poderoso, un rey poderoso. También el mundo actúa no solo por medio de un monarca poderoso, sino que también por medio de exigencias idólatras. Y además de actuar por medio de un monarca poderoso, exigencias idólatras, sino que también por una amenaza de muerte. El mundo generalmente actúa de esa forma, y
y se ve evidenciado en este texto. Entonces la historia de Daniel es muy conocida por nosotros, quizás de niños, por aquellos que nacieron en la iglesia, dibujaron los leones, dibujaron el horno, dibujaron quizás tantas cosas. Y ahora vamos a tratar de encontrar esta verdad nueva para nosotros. Muy bien. Quizás tú recuerdas esta historia como una historia maravillosa de héroes, pero vamos a ver el lado humano, el lado de las influencias, el lado de cómo actuaban las influencias en ellos. Entonces, recordemos un poco que el pueblo de Israel había sido conquistado por un imperio poderoso, donde los jóvenes de las clases altas, que al mismo tiempo fueran excelentes en sus áreas, en conocimiento y todo lo demás, fueron llevados en cautividad para servir al rey. ¿Okay? Este rey poderoso, que es lo primero que vamos a ver. Y en ese contexto, Daniel y sus amigos deciden servir por sobre todas las cosas, no a este rey poderoso, sino que al rey de reyes. Es así que no se contaminan con los alimentos de la mesa del rey. Es ahí donde nosotros vemos el texto famoso de las lentejas, donde Daniel junto con sus amigos deciden en su corazón no contaminarse con las iguarías del rey, con las grandes comidas del rey y todo lo demás, para poder cumplir con sus votos nazarenos y todos los votos que ellos habían tomado. Entonces deciden vivir de una forma obediente a la voluntad de Dios. Y eso trae gran bendición para ellos. De hecho, son colocados en posiciones elevadas dentro del gobierno de este rey Nabucodonosor. Y entonces es así como los primeros 5 versículos nos muestran a este rey poderoso. El rey Nabucodonosor manda a crear una estatua enorme, es enorme, como se ve en el texto, las dimensiones son absurdas para aquella época, bañada en oro más encima, donde no sabemos cuál era la figura presentada en la estatua. Pudo haber sido el mismo, pudo haber sido algún rey que él mismo adoraba, o algún dios que él mismo adoraba, perdón. Hay quienes dicen que era el dios Nabu, que le da nombre a este rey, que es Nabucodonosor. O incluso, como dije anteriormente, su propia figura. Pero en el fondo, la intención nuevamente es que él sea adorado, él mismo será adorado. Aquel que levantó la estatua es el que debe ser adorado. No es la estatua en sí, es aquel que levantó la estatua. Esa es la intención de Nabucodonosor. Entonces es así que el emperador forma toda una ceremonia de adoración para inaugurar esta estatua y el culto a la misma, donde son invitados todos los oficiales de los reinos de aquella época, y no es cualquier persona que está ahí, no son los rechazados de este mundo. Entonces, fíjense en el versículo 2, dice, luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Como si no fuera suficiente el público de este tipo, tan elevado, también se nos muestra una orquesta bastante pomposa, con instrumentos, mostrando toda su majestad. Entonces vean, por ejemplo, los versículos 4 y 5. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música, la trompeta, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar a la estatua de oro que Nabucodonosor había mandado erigir. Entonces, fíjense cómo las palabras que se repiten constantemente son mandar, ordenar, deber, y cómo este tipo de palabras muestran el poderío de este rey, que manda y da órdenes a todos los pueblos, naciones y gentes de toda lengua, como dice el versículo 4. Y estas al mismo tiempo obedecen. Entonces, después la historia continúa y permitan adelantarme un poco y mostrarles a quién adoraba el rey poderoso. El corazón del rey nos es revelado, se nos revela en su ira. Cuando él se enoja y se vuelve un rey rabioso, es ahí donde se revela el corazón de este rey. Porque dice en el versículo 15,
y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Mis manos. Entonces, este rey poderoso, en estricto rigor, como venimos diciendo hasta ahora, busca su propia adoración, su propia exaltación. Él mismo se había sentado en el trono de Dios. Y ese es el rey poderoso, y ese es el rey poderoso de nuestro tiempo. Es este autoservicio, esta autoglorificación, este autoconvencimiento de autopoder. Este es el rey de nuestro mundo. Este es el rey que gobierna absolutamente todas las cosas. Este es el rey poderoso. Esa lucha por pequeños tronos en este mundo, esta lucha por victorias personales, etcétera, etcétera. Entonces, este es el poderoso rey de este mundo. El mundo es guiado y tentado por su propia codicia. Entonces vivimos en medio de guerras de egos, de pequeños imperios, pero poderosos en contra de nosotros mismos. Entonces, el mundo ha evaluado esta verdad y se ha aprovechado de esto. Y ha transformado todas las esferas de la vida en trompetas, cítaras, arpas y zampoñas, como en objetos que buscan llevarnos a adorarnos a nosotros mismos. Entonces, corrompemos la belleza de todo lo creado. Todos estos instrumentos en el texto son mostrados como cosas no necesariamente malas, no necesariamente equivocadas, sino que como cosas bellas, pero son utilizadas para fines eh, auto, 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 autoególatras o ególatras. Entonces, esa es un poco la idea de cómo funciona este mundo. Todo aquello que nos rodea es absolutamente bueno en sí, es creado por Dios, pero al mismo tiempo nosotros somos aquellos que lo torcemos con fines ególatras. Podemos imaginar varios elementos de esa realidad, como la familia, por ejemplo. La familia, los bienes, la educación, la misma vida de iglesia, todas aquellas cosas son muy buenas, pero en la medida que las usamos como cosas, como dice la palabra de moda de nuestro tiempo, como las cosificamos, las utilizamos de forma autocentrada, entonces ahí ya comienzan los problemas. Lo que ocurre, por ejemplo, en relaciones, cuando vemos nosotros las instrucciones de las escrituras, ellas nos dicen que ambos deben donarse por el otro, deben entregarse por el otro. Pero en la medida que nosotros vivimos de forma, uno de los dos vive de forma autocentrada, ahí ya vamos a tener problemas. Entonces vamos a ver cómo uno quizás está cumpliendo el deber de las escrituras y se está donando, mientras que el otro vive de forma autocentrada y como todo es para sí, y ahí hay conflictos en relación a eso, conflictos de relaciones en función de eso. O también cuando ambos elementos de la pareja viven de forma autocentrada y no se están donando el uno para el otro, nuevamente hay conflicto y separación. Entonces vemos como el modelo de la escritura es cuando ambos se donan a sí mismos en pro del otro, y ahí comienzan a construir como corresponde. Entonces vemos como la familia, al momento de ser vivida de forma autocentrada, trae conflictos a la relación. Es tierra fértil para la tentación. ¿Okay? Entonces ese es el primer elemento, este rey poderoso que va transformando nuestro corazón, que va guiando todas las cosas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Y el segundo elemento es la exigencia idólatra. Entonces ya tenemos el rey poderoso, que básicamente es esta idea de egolatría, esta idolatría del yo. Y el segundo es la exigencia idólatra. ¿Cuál es la exigencia idólatra? Versículos 6 al 8 nos hablan un poco de eso. Entonces debemos entender, cuando leemos versículos del 6 al 8, donde se exigía que esta estatua fuese adorada, donde ocurre esto son pueblos politeístas, son pueblos que adoran a muchos dioses. Y tenían varios dioses. Y en ese contexto da lo mismo agregar un dios más a la colección. Para ellos no había problema en adorar uno más o uno menos. Eso no importaba. El problema se da en el contexto de los judíos, donde ellos tenían un único Dios.
y adorar un Dios más aparte del que ya adoraban era absurdo, imposible, impensable. Entonces, eh, ya que esta cultura que los rodeaba les exigía múltiples lealtades, entonces ellos no podían rendirse delante de esto. Y eso es lo que ocurre con Sadrach, Mesach y Abednego. Y ojo, a ellos no se les exigía dejar a su Dios. Ojo, no se les estaba exigiendo que dejaran de lado al Dios verdadero, a Jehová. Se les exigía que agregaran un Dios más al Dios que ya adoraban. Se les exigía múltiples lealtades. Entonces, cuando comienza la adoración a la estatua y todos se arrodillan delante de ella, observan claramente cómo las rodillas de los tres jóvenes no se doblan. No pueden servir a dos señores. Y ese es el principio que está rigiéndolos. Entonces, y no es diferente a lo que ocurre en nuestro tiempo. Eso es lo que debemos ver. El mundo no nos exige que abandonemos a nuestro Dios. No es muy clara esa exigencia. Si nosotros abrimos nuestros ojos a nuestra realidad, no es esa la exigencia. Al cristiano no se le prohíbe adorar a su Dios. Incluso en la esfera pública no se le es prohibido que utilice argumentos en función de esto. No se le es prohibido. Incluso se le dice, oye, esa es tu creencia, ok, todo bien contigo, no hay problema. De hecho, lo que no es tolerado por el mundo es que no le rindamos gloria a los ídolos de la sociedad. O sea que el adorar a este Dios no nos permita adorar a los otros dioses, seguir con los otros discursos, a aceptarlos y tomarlos para nosotros. Eso es lo que no es tolerado por nuestra sociedad. Entonces, de esta forma podrás encontrarte con que muchas veces es tenido como absurdo el mantener una ética cristiana en el trabajo. Eso es tenido por absurdo. Cuando hay situaciones en el trabajo que exigen que éste se mueva de una determinada forma, que no es permitida por la ética cristiana, ahí se le dice, oye, pero ¿por qué no vaya a hacer esto si es lo más normal que hay? Ese es el problema para el mundo, no que tengamos a nuestro Dios y lo amemos y le adoremos, sino que lo que no es tolerado es que nosotros no aceptemos a los otros dioses. Y es lo que pasaba con Sadrach, Mesach y Abednego. Y por eso los valores religiosos cristianos no son admitidos en el debate público, porque son exclusivistas, porque no aceptan a los otros dioses. No está esa idea de, ok, esa es tu visión, yo tengo la mía, vivamos juntos en armonía. No es esa la visión. Nosotros entendemos que existe una verdad y esa verdad es despreciada, a menos que esté solo dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Si está ahí dentro, todo bien, pero si empieza a salir, ahí ya hay problemas. Entonces, es así como el mundo nos dice constantemente que nuestro Dios no es suficiente. En la medida que el mundo expresa que es necesario adoptar a otros dioses, entonces está diciendo y está mostrando claramente que su creencia es que el Dios verdadero no es suficiente. No es suficiente para la vida real, entre comillas. Entonces es ahí donde empiezan nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras búsquedas de absorber más dioses, porque nos compramos ese discurso en lo interno, en lo más profundo de nuestro corazón, a lo mejor no de forma meditada, pero sí en el fondo de nuestro corazón dudamos y decimos, chuta, a lo mejor no es suficiente. Si todo el mundo, todo lo que está a nuestro alrededor dice que no es suficiente para vivir la realidad, entonces puede ser que no lo sea. Y es ahí donde empezamos nuestra carrera en búsqueda de significado, seguridad y felicidad en otras áreas. Significado, seguridad y felicidad en otros aspectos. Porque entendemos que a lo mejor Dios no está siendo suficiente o no es suficiente para dar significado a mi vida. Y necesito identificarme como otra cosa.
o no me está dando seguridad, no me está dando confianza. Y esto ocurre en nuestro contexto de pandemia, donde vemos que va a pasar un año y todavía no se termina. Y decimos, chuta, y Dios no nos actuó en todo esto. Entonces, ¿cómo puedo estar confiante? ¿Cómo puedo tener confianza delante de este contexto? O la misma felicidad, donde estamos en un contexto de cuatro paredes literales en nuestra casa. Y nuestra felicidad no se ve de forma plena, no se ve de forma acabada. Y vemos a un mundo que se presenta de forma mentirosa como feliz. Y no sabemos cómo reaccionar delante de eso. O un mundo que ofrece felicidades, pero que son pasajeras. Y las queremos, y dudamos, y queremos probarlas y experimentarlas. Una palabrita difícil que se llama escatología. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que perdí la línea con el sonido. Muy bien, ya. Olvidamos que somos forasteros. Olvidamos que somos forasteros. Debemos aprender algo que se llama escatología, que es la segunda venida de Cristo, una palabra extraña, pero muy bonita, que nos muestra un poco cómo va a ser nuestra vida después, cuando Cristo vuelva. Nos habla un poco cómo seremos nosotros, qué ocurrirá con nosotros, cómo viviremos, qué haremos. Todas esas verdades nos ayudan a decir, chuta, yo no puedo vivir en este mundo como estoy viviendo, el saber que vendrá un mundo en el cual nosotros no pecaremos, no habrá pecado, entonces nos lleva a evaluar nuestra vida en el presente. Si yo de verdad quiero vivir en ese mundo con Dios por la eternidad, ¿cómo es posible que yo esté viviendo de una forma contraria a ese mundo ahora en el presente? ¿Cómo puedo anhelar cosas de este mundo, tesoros de este mundo, siendo que yo sé que mi vida es de otro lugar? Entonces, en conformidad a qué cultura estamos viviendo, a la de este mundo o a la del mundo en el que queremos vivir, cómo nosotros estamos actuando. Entonces, por esa razón, quebramos y desaprovechamos distintas órdenes de Dios, distintos momentos que Dios nos ha regalado, como por ejemplo el Día del Señor. El Día del Señor, nuestra forma de verlo es mundana. Lo vemos como un domingo que ya viene el lunes, entonces algo incómodo, algo que no nos gusta, porque fome el domingo y se viene el lunes. Esa forma no es cristiana. El domingo para el cristiano es un día maravilloso en el cual nos llenamos de Cristo para entrar en este río, como les decía anteriormente, como este barco que está en el río, impactando absolutamente todo lo que le rodea. ¿Ok? Entonces, eh, eso es lo que hemos visto hasta ahora, el monarca poderoso, la exigencia de adoración, como el mundo nos exige adorar otros dioses, junto con el nuestro, en el fondo diciéndonos, mira, yo no quiero todo tu corazón, un ídolo, el mundo diciéndonos, yo no quiero todo tu corazón, puedes dedicarle el 99% a tu Dios, al Dios verdadero, pero dame solo 1%, pero en el fondo ese 1% es absolutamente todo. En el fondo ese 1% es aquel que va contaminando absolutamente todo y abrazando todo nuestro corazón, porque entiende que el 99% no es suficiente, necesita de un 1% para ser completo y por lo tanto desestima totalmente al Dios verdadero. Por último, ya tenemos al Dios poderoso, ya tenemos la exigencia idólatra y por último tenemos una amenaza de muerte, una amenaza de muerte. Entonces, vemos dos tipos de presión, una presión externa y una presión interna. ¿Cuál es la presión externa? Donde ellos se encuentran en medio de un pueblo donde todos doblan las rodillas. Lo más seguro, que ya en esa época muchos judíos también se hayan curvado, también hayan doblado sus rodillas delante de la estatua. Lo más seguro que ya en esa época muchos compatriotas de estos hombres, de estos amigos, muchos amigos de estos amigos de Daniel, hayan doblado sus rodillas delante de este rey. Y por lo tanto arrodillarse no sería la gran cosa en verdad. Esa es una exigencia, esa es una amenaza, una presión. La idea del ¿qué haría tanto daño si ya todos lo hacen? Eso es un elemento de presión externo que es real hoy en día. Y el otro elemento es la presión interna, que tiene más que ver con esta amenaza de muerte. Es aquí donde ellos luchan contra la carne. Ellos estaban
posiciones elevadas, en el reino. Ellos tenían ciertos privilegios por ser los mejores de los mejores y haber sido llevados precisamente para cumplir ciertos roles dentro del reino. Y no solo eso, sino que también la amenaza literalmente mortal. Y ellos podrían perder sus posiciones, perder sus posesiones también, y al mismo tiempo perder su vida. Y en el versículo 6 nosotros vemos esta amenaza del rey cuando dice: todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato en el horno en llamas, mostrando cómo ya era una práctica realizada, y que ya a lo mejor ya habían visto las consecuencias de ello. Entonces, en medio de esta amenaza donde encontramos la disputa de nuestro corazón, la disputa de amores, el mundo acepta y quiere ser amado por nosotros, de manera súper sagaz, como les decía anteriormente, porque él pide y solicita no todo el corazón, no toda la adoración, sino que un pequeño pedazo, que es un poco la oferta de Satanás en el Edén. Una pequeña mordida, un pequeño paso, una pequeña decisión, pero que en el fondo es trascendental y transforma nuestra vida y afecta el todo de nuestro ser, afecta todos nuestros pasos, afecta cada una de las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque se da en el fundamento. Y si el fundamento es débil, entonces toda la construcción se verá debilitada. Entonces, es esta promesa falsa de decirte: mira, no hay problema en que sigas adorando a Dios, no hay problema en que sigas adorando a Cristo, pero también agrega este pequeño elemento de adoración, o si no vas a morir. Pero fíjate, es súper pequeñito, no afecta nada en tu vida, y vas a poder seguir adorando a tu Dios. Y eso fue real antiguamente, fue real en los primeros siglos del cristianismo, cuando existían grupos, unos llamados nicolaitas, que decían lo siguiente: en un mismo contexto de adoración al emperador, ellos dicen: adoremos al emperador porque más vale continuar viviendo para poder seguir adorando a Dios. Entonces, cuando se nos diga que neguemos a Dios, lo negamos y después nos retractamos, nos confesamos y volvemos a adorar al Dios verdadero. Esa era una energía grandota en aquel tiempo, pero que en el fondo sigue el mismo principio, el decir: mira, más vale poder permanecer adorando al Dios verdadero, pero al mismo tiempo aceptemos otros dioses, aceptemos los dioses de nuestro tiempo. Total, no va a afectar en nada, vamos a seguir adorando a Dios y Dios quiere que sea adorado, no que moramos. Hoy en día existe lo mismo con el progresismo, con distintas creencias de nuestro tiempo, con el relativismo y todos los ismos que nos rodean, ya sean liberalismo, comunismo, de cualquier lado, izquierda, derecha, arriba, abajo. Todos aquellos elementos que son idólatras piden un pedacito de nuestro corazón. Y a partir de pedir un pedacito de ese corazón, entonces se lo llevan entero. Y es así como funcionan. Es así como funcionan. Y el versículo 12 nos muestran que aquel que no quiere sucumbir a esa tentación tiene precio que pagar. Cuando los tres jóvenes no se arrodillan ante la estatua, ya hay algunos con los ojos puestos en ellos desde hace un tiempo, porque sabían lo que ocurriría con ellos, sabían que sus rodillas no se doblarían, entonces estaban atentos sabían que ellos no se arrodillarían, entonces estaban atentos para ver qué ocurría. Y es ahí donde Nabucodonosor pregunta, después de eso, a estos jóvenes: oye, ¿ustedes están seguros que no quieren arrodillarse, como dándoles una segunda oportunidad? Y ellos obviamente dicen: ¿para qué vamos a seguir con este circo? Usted sabe que no nos vamos a arrodillar. Entonces, adelante. Ellos deciden firmemente en su corazón no contaminarse con esta adoración falsa, esta adoración mentirosa, con esta amenaza de muerte. Deciden entender que su vida, entender que cada uno de sus pasos, cada una de sus decisiones es trascendental, por pequeña o grande que sea, es trascendental porque se toma delante de Dios. Y por lo tanto, todas sus decisiones, por pequeñas que sean, y así como las nuestras, por pequeñas que sean, son tomadas coram Deo, delante de Dios. Entonces,
Es aquí donde estos jóvenes entienden que puede ser que Dios actúe y los salve, o puede ser que Dios actúe y no los salve. Pero aún así su deber es permanecer fiel a la adoración del Dios verdadero. No entregar ni un pedazo, por pequeño que sea, de su corazón a las idolatrías. Es como la historia de Policarpo de Esmirna, en el siglo II, quien dice: ¿cómo puedo ser desleal con aquel que fue leal conmigo toda mi vida? ¿Cómo es posible delante de la muerte decir que uno podría ser desleal delante del Dios verdadero, siendo que Él siempre ha sido leal con nosotros? Independiente de que ese tipo de afirmaciones genere incluso la muerte. Entonces, ahora bien, pagar el precio no solo significa estar dispuesto a morir literalmente, sino que a matar el mundanismo que está en nosotros, morir a nosotros mismos, recordando un poco que el rey poderoso aplicado para nuestro tiempo es el propio ego y las ideas del autocentrismo, del centrarse en uno mismo. Ese es el mundo que está en nosotros. Y, y no es una lucha que tiene vacaciones, por así decirlo. Es clamar a Dios diciéndole: líbrame de mí, líbrame de mi pecado, de mi maldad, líbrame de mí, de lo que yo puedo hacer, de esta vida autocentrada. Pero la historia no termina ahí. La historia en los versículos 24 al 30 nos muestran el libramiento. Y es interesante en este contexto de mundanismo lograr ver lo siguiente, que, que ese cuarto hombre que aparece obviamente parece ser una demostración de la persona del Hijo de Dios, como él se muestra antes de su encarnación. Pero lo interesante de esto es que la dicha, esa presencia, no es una presencia que los libra de la tribulación. Porque recuerden que Él está ahí, pero no es Él el que los saca. Es el rey Nabucodonosor que dice: oye, ¿qué pasa ahí? Sáquenlos. Vengan acá. Entonces no es esa presencia aquella que los saca de ahí. Fíjense, no es Cristo el que los saca de la tribulación. No es ese cuarto ser que está ahí el que los saca de la tribulación, sino que es aquel que los acompaña en la tribulación. Está con ellos, los cuida y los guarda en la tribulación. Ese es un elemento sumamente importante para nosotros, especialmente en el contexto que vivimos hoy en día. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron retirados de ese lugar por la mano poderosa del Dios verdadero, sino que ellos fueron cuidados en el fuego por la mano poderosa del Dios Todopoderoso. Y eso ocurre con nosotros en nuestros días. Cuando nosotros enfrentemos al Rey poderoso, cuando enfrentemos las exigencias idólatras y también las amenazas de muerte, debemos entender que Dios está con nosotros, cuidándonos en medio de eso. En resumen, cuando nosotros estemos en el mundo, actuando en el mundo o viviendo las situaciones que vivimos incluso hoy en día a causa de la pandemia, debemos entender que Dios quizás no nos libre de ellas, pero sí o sí Dios estará con nosotros en ellas. Cristo estará con nosotros en esas tribulaciones. A lo mejor tú estés pasando por una enfermedad o alguna dificultad o alguna pena, alguna tristeza, alguna pérdida de un ser querido. Y no tengas cómo salir y sientas que no puedes salir y sepas que a lo mejor no puedes salir. Y es en ese momento que debemos recordar que primero somos forasteros, nuestra esperanza no está en esta tierra, y en segundo lugar, que Dios sí o sí estará con nosotros en esa tribulación, estará con nosotros en ese problema, en esa dificultad, en este mundo. Dios está a tu lado, está a mi lado, está con cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro ánimo y nuestra libertad, que Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros y
y nos hace compañía en todo tiempo. Así que oremos para terminar, para agradecer a este Dios que está con nosotros, o en nosotros incluso, en esta tribulación. ¿Ok? Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos regalas, en el cual podemos disfrutar de ti, de tu palabra, comprender cómo el mundo actúa a nuestro alrededor, por medio de monarcas poderosos, en nuestro propio ego, por medio de exigencias idólatras, Señor, por medio de amenazas de muerte. Pero aún así, Señor, a pesar de todo esto, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, que tú estás en nosotros, tú estás cuidándonos, guiándonos y acompañándonos, Señor. Gracias, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.